Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Marín Blas y soy alumna de la licenciatura en psicopedagogía. Actualmente estoy estudiando la materia de pensamiento y lenguaje a cargo del profesor Josué Antonio Hernández. En esta noche quiero hablarles acerca de un tema muy importante dentro de la materia de pensamiento y lenguaje. Es acerca de las etapas del desarrollo lingüístico en los niños, de la edad desde el nacimiento hasta los 11 años. Y en esta tarde quiero hablarles acerca de 5 etapas muy importantes dentro del desarrollo del lenguaje. La primera etapa es la etapa prelingüística. Esta se da desde el nacimiento hasta los 2 años. La segunda etapa es la etapa de una palabra. Esta se da desde 1 año a 2 años. La tercera etapa es la etapa del lenguaje telegráfico. Esta se da de 1 año y medio a los 2 años y medio. La cuarta etapa es la etapa de frases y palabras. Esta se da de los 2 años y medio a los 3 años y medio. Y la última etapa es la etapa de la oración completa. Y esta se da de los 3 años en adelante. Ahora quiero hablarles acerca de la primera etapa, que es la etapa prelingüística, que esta se da desde el nacimiento hasta 1 año. Bueno, dentro de esta etapa se destacan unos puntos muy importantes o características que los niños empiezan a desarrollar desde el momento en el que nacen. Bueno, la primera son los llantos. Sabemos que con los llantos los niños empiezan a transmitir sus primeros sonidos, ya sea que lloren porque tienen hambre o porque se acaban de hacer del baño o lloren porque les incomoda algo o tienen calor. El llanto es un sonido vegetativo muy importante dentro de la etapa del desarrollo del niño. Y otro punto son los sonidos vocálicos. A esta edad, desde el nacimiento, conforme van pasando los meses, los niños comienzan a desarrollar los sonidos vocálicos como A, E, I, O, U. Y también realizan muchos movimientos con la lengua. Otro punto o otra característica muy importante es el balbuceo. Sabemos que los niños a la edad de unos meses comienzan a balbucear, que es otra forma de comunicarse con los adultos. Otro punto también es cuando empiezan a reconocer las primeras palabras familiares, como los nombres de los papás o los nombres de algún familiar que lo cuida. Comienzan a identificar y a reconocer algunas palabras familiares. Responden a su nombre. Por ejemplo, otra característica muy importante es que el niño responde a su nombre. Si el niño se llama José o Alejandro o Alejandra, cuando le hablan por su nombre, el niño ya comienza a reconocer la voz de la persona que le está hablando y también cómo se llama. Otro punto también son los gestos que hacen con su rostro, que van acompañados de las vocalizaciones. Los niños ya a esta edad, desde el nacimiento hasta 1 año, comienzan a tener muchísimos gestos y comienzan a combinarlos con las vocalizaciones. Otro punto muy importante es que comienzan a reconocer o a seguir instrucciones, como por ejemplo, si una persona llega, les visita y cuando la persona se va les dice adiós, el niño comienza a reconocer esa parte y responde conforme a su edad y conforme a los gestos y vocalizaciones que el niño realiza. También cuando le están hablando, algún adulto le habla, el niño sonríe o se calla. También el niño llora, que es como yo les mencionaba al principio. Es una característica muy importante porque el niño comienza a diferenciar o a empezar a distinguir su forma o conforme al llorar comienza a diferenciar la necesidad que tiene. Y también dentro de esta etapa prelingüística disfruta de juegos como cucú o canciones que los papás le cantan. Comienzan también a utilizar sonidos para llamar la atención.
La segunda etapa es la etapa de una palabra. Esta va de 1 año a los 2 años. Y dentro de esta etapa es cuando emiten frases, cuando emiten palabras, cuando comienzan a utilizar muchísimos sonidos y gestos para comunicarse. También en esta etapa comienzan a imitar palabras. Y también cuando ellos hablan o intentan hablar, se refieren a ellos mismos. También en esta parte o en esta etapa dentro del lenguaje, también los niños comienzan a comprender órdenes sencillas con gestos. Ya empiezan a reconocer algunas partes de su cuerpo, como por ejemplo, si le preguntas a un niño en dónde está su nariz, el niño te va a señalar aquí. Si tú le preguntas al niño en dónde está tu ojo, te va a señalar aquí o aquí. La mejilla, la boca, dependiendo de la parte donde uno le diga al niño, el niño ya comienza a reconocer algunas partes de su cuerpo. También empieza a reconocer imágenes sencillas mirando caricaturas. También los niños en esta etapa comienzan a respetar los turnos para hablar. También utilizan el lenguaje para expresar alguna idea. Por ejemplo, si ven alguna caricatura y no pueden pronunciar la palabra, comienzan a hacer gestos imitando lo que ellos miran. También producen los juegos sociales y entienden cuando les dicen que no. Si el niño quiere tocar algo que sabe que está mal y la mamá o la papá o alguna persona le dice al niño, no toques ahí, bebé, el niño comprende esa palabra. La tercera etapa es la etapa del lenguaje telegráfico. En esta etapa va del año y medio a los 2 años y medio. Acá ya empieza a ver el habla telegráfica. También acá el niño comienza a utilizar artículos o comienza también a tener faltas de nexos. Acá también dentro de esta etapa el niño comienza a tener rasgos más gramaticales. Es decir, que el niño comienza ya a empezar a variar palabras, sonidos y muchas vocalizaciones para poder expresarse a algún adulto. También comienzan a utilizar los verbos, pero con falta de concordancia. Acá los niños comienzan a ser más curiosos y preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Para qué sirve? Y empiezan a decir la palabra no. Si el niño dice que no a tal cosa, entonces el niño responde con un no o con un sí, dependiendo de lo que el niño desee. Aquí ya comienzan a saber qué son los juguetes, comienzan ya a tener uso, comienzan ya a imaginar y también entienden el concepto de uno. Por ejemplo, si agarran alguna cosa, saben que lo que están agarrando es una cosa. En esta etapa comienzan a identificar quién es niña y quién es niño. En esta etapa utilizan lo que es el juego simbólico. Aquí sabemos que el juego simbólico es cuando comienzan a imitar lo que es de la realidad de su imaginación. También empiezan a repetir acciones para llamar la atención y también son capaces de dar, pedir o mostrar. La siguiente etapa es la etapa de frases y oraciones. Y esta se da de los 2 años y medio a los 3 años y medio. En esta etapa comienzan a utilizar vocales como la M, la N, la P, la Q, la T, la I, la O, la U. Y empieza también a conjugar verbos. La parte más importante dentro de esta etapa es que los niños comienzan a conjugar verbos. También ya saben contar hasta 10. Y lo utilizan. Un ejemplo cómo pueden los niños utilizar el contar hasta 10 es cuando comienzan a jugar con sus demás compañeros del preescolar o comienzan a jugar con algún familiar que llega a su casa y juegan a las escondidas. El niño tiene la habilidad de poder contar hasta 10. En esta etapa es la edad del por qué es esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. El niño comienza a generar un montón de preguntas, el por qué suceden las cosas. Entienden las cosas contrarias, por ejemplo, el izquierdo, el derecho, arriba, abajo. Y también en esta etapa empiezan a conocer los colores, empiezan a conocer cuál es el color amarillo, el color verde, el color rojo, etc. Y también comienzan a regular sus juegos hablando o intercalando conversaciones con otros niños de su edad. También comienzan a conservar algún tema de conversación que les sea interesante. Aquí también se inhiben para hablar.
en algunos entornos naturales. Cuando el niño no se siente cómoda o cómodo en algún lugar, el niño no habla, no dice y no expresa ninguna palabra hasta sentirse en confianza. La siguiente etapa y la última es la etapa de la oración completa, y esta va desde los 3 años en adelante. En esta etapa comienzan a ver las palabras, las letras más difíciles, como la D, la G, la F, la S, la Z, la Y, la J, la R, y empiezan a utilizar ese tipo de letras un poquito más complicadas. También hay mucha distorsión en la forma de hablarlo, pero es entendible. En esta edad los niños comienzan a imitar todas las palabras y lo imitan conforme a su capacidad. Y también empiezan a sustituir la R, la Y, etc. Y también aquí empiezan a sustituir los sonidos, como que empiezan a tener una evolución más acerca de cómo poder expresarse a través de los sonidos. También empiezan a narrar vivencias. Por ejemplo, si el niño va a algún lugar y le gusta, le parece interesante el lugar en donde está, el niño comienza a platicar regresando a casa, el lugar donde visitó, si le gustó, qué cosa vio, etc. También hay otro punto muy importante, que es cuando empieza a pedir explicación de las cosas. ¿Por qué está esto colocado aquí? ¿O por qué esto pusieron allá? ¿O por qué me llevaron aquí? ¿O por qué? O sea, el porqué de las cosas. Siempre los niños comienzan a hacer preguntas del por qué suceden las cosas, del por qué pasan las cosas. Empiezan también a inventar palabras, como a inventar historias. Empiezan a cumplir secuencias de órdenes. Por ejemplo, llévame esto aquí, déjame esto allá, ordéname esto, levántame esto. Los niños comienzan o tienen en esta edad, a partir de esta edad, tienen la capacidad de poder entender o seguir tres órdenes consecutivas. También entienden de comparaciones. En esta edad los niños no respetan los temas de conversación, ya que los niños a esta edad comienzan a indagar en su imaginación todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos quieren. Y lo expresan y son capaces de no poder respetar una secuencia de plática. También acá comienzan, en esa etapa mezclan lo que es la realidad con la imaginación, que es lo que yo les decía en un principio, Entonces, en este punto muy importante es cuando mezclan la realidad y la imaginación en sus temas de conversación. Por ejemplo, si el niño ve una caricatura y le parece súper interesante y le encanta y le parece algo llamativo, comienzan a utilizarlo con la realidad. Bueno, y esto es todo. Las 5 etapas del lenguaje del niño desde el nacimiento, hasta los 3 años en adelante. Muchísimas gracias.